Esperar en ti, Señor. Difícil sé que es. Mi mente dice no. Dice la palabra en Juan capítulo 16. Versículo 16 al 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oh Señor, esperaremos en tu promesa. Esperaremos en la tormenta, aunque tardare. Oh Señor, claro que sí. Tú siempre tienes el control y confiaremos en ti, Señor. Dice la palabra que la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Bienvenidos al devocional. Los discípulos no entendían las palabras de Jesús. Los discípulos no entendían lo que Jesús quería decirles en el versículo 17. Algunos le decían, ¿qué es esto que nos dice Jesús? Todavía un poco no, y me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Pero ellos no entendían las palabras que Él les hablaba. Que dice todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Eran unos momentos tristes que iban a pasar a aquellos hombres. En unos momentos bien difíciles. Pero Jesús les da un ejemplo. Les da un ejemplo acerca de la mujer que da luz. Aquella mujer que sufre esos dolores de parto. Que está sufriendo y pasando esos momentos quizás tan fuertes en su vida. Pero se gozará en su corazón cuando vea que le ponen en sus brazos a ese hijo. Al punto que nadie le quitará su gozo. Al punto que nadie le quitará su alegría. El Señor Jesucristo les hablaba acerca de que era necesario que Él se fuera porque vendría el Espíritu Santo de Dios. Porque vendría el Consolador. Porque le darían la bienvenida al Espíritu de verdad. Que iban a pasar por momentos difíciles, pero cuando viniera el Espíritu de Dios los convencería de pecado, de juicio. Pero que ese Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Hoy es un tiempo para pedirle a Dios que cambie la tristeza que hoy traemos en gozo. Hay cosas que no entendemos, como los discípulos no entendían por qué Jesús les hablaba de esta manera. A veces es imposible comprender la obra de Dios. A veces a muchos nos cuesta quizás entender la obra redentora de Jesús. Es un tema difícil, pero no es un tema que necesitamos comprender y entender. Es un tema de fe. Hay cosas que Dios no nos va a revelar. Porque a veces tenemos limitaciones en nuestras vidas. A veces
Dios quiere mostrarnos algo, pero las limitaciones del tiempo, del espacio, del estar tan ocupados, del estar siendo dados a la crítica, al juzgamiento, al señalamiento, nos limita para que Jesús a veces nos muestre cosas. A veces no tenemos la capacidad de entender su palabra. Los discípulos habían escuchado tantas veces acerca de la muerte de Jesús, tantas veces acerca de que Jesús partiría, tantas veces acerca de la resurrección, de la ascensión del Señor, pero ellos no comprendían. Ellos no comprendían. A veces cuando ocurren tantas cosas a nuestro alrededor, a veces no comprendemos. A veces hay cosas que no son comprensibles, situaciones que no podemos entender en nuestras vidas. No se requiere poder entender, lo que necesitamos es tener una fe. La fe es la fuerza, es el poder que supera todo tiempo, toda limitación. La fe es lo que supera esos tiempos de dolor, esos tiempos de dificultad. Como dice el salmista, confiaré en tu providencia, aunque tardare la respuesta llegará. Aunque tardare, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, pero mi corazón confiado está en ti. Aunque tardare la respuesta llegará. Quizás Jesús esté intentando hablarte de mil formas, pero has tenido tantas limitaciones para poder entender. Los discípulos no entendían las palabras. A veces nosotros rechazamos. Cuando el Señor les dice, y cuando es vendido por Judas y vienen aquellos soldados, Pedro toma una actitud en la que no podía entender. Saca una espada y corta la oreja de aquel soldado. Él no podía entender. Para él era incomprensible que Jesús fuera a la cruz. A veces estamos así. A veces rechazamos lo que va a traer libertad. A veces rechazamos cosas que tenemos temor a experimentar. ¿Qué es lo que debo entender hoy? Que no debo confiar con la mente, que debo esperar en fe. Que la promesa que Dios nos da en Juan 16 es que la tristeza se convertirá en gozo. Es que hoy tu tristeza se convertirá en gozo. Que el gozo no viene por los bienes materiales, que el gozo constante y eterno viene por Jesús. Que el motivo de que hoy sonrías, que el motivo de que hoy te alegres, no es los bienes materiales, los recursos, los dineros, tu trabajo. Que la situación que hoy estés viviendo es aquella tristeza, aquel dolor. Para ti debe ser diferente. No digo que no pases por dificultades, pero para nosotros los que tenemos fe, o usted que me está quizás escuchando, varón, mujer, y quizás nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, este es el momento para que lo haga. Tu tristeza se debe convertir en gozo porque hay uno que pagó, hay uno que dio su vida por usted y por mí. Nuestra tristeza es diferente quizás a muchas personas. Dice la palabra que cuando los seguidores de Jesús lloran, se lamentan, que el mundo se alegra. Pero hay veces en que el gozo del mundo se convierte en dolor. No anheles el gozo del mundo, no anheles el gozo del camino ancho. Nuestra tristeza en Jesús se convierte en gozo. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Cuanto mayor sea tu tristeza hoy, tanto mayor será el gozo.
Tanto mayor hoy sea tu dificultad, tanto mayor será la victoria. Tanto mayor sean las prisiones, las cárceles, hoy mayor va a ser esa victoria. Creo con fe que los momentos que he tenido de dificultad se han convertido en un momento donde ha edificado mi vida y donde me he reído. A veces vuelvo atrás para pensar y digo, recuerdo esos momentos de hace 5 o 7 años tan difíciles que quizás tuve, pero hoy me gozo y me alegro. Y abrazo a mi esposa, abrazo a mis hijas y digo, wow, ¿qué otra prueba podría venir en que no podamos gozarnos y no podamos alegrarnos? Tanto mayor será el gozo en medio de la dificultad que hoy presente, que hoy se levante. Jesús anunció a los discípulos que iba a llegar el momento de la tristeza, pero que esa tristeza sería reemplazada por el gozo. Jesús venció la muerte, venció la cruz, resucitó. Y aquellos discípulos que estaban esperando su venida, después que el Señor Jesús les visitó, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, nadie podía quitarles el gozo que ellos sentían. Tuvieron un encuentro con el Señor, con el Jesucristo glorificado, con el Cristo resucitado. Hoy no hay razón para estar tristes. Hemos recibido una promesa asombrosa del Señor. Él nos responderá en el tiempo de la crisis. Él nos responderá en el tiempo de la prueba. Disfruta del gozo, disfruta del privilegio que es ser hijos de Dios. Disfruta del orar, disfruta de poner una alabanza y gozarte. Y si tienes que levantarte de esa silla, si estás en tu trabajo, en tu oficina, danza, baila, muévete, gózate en este día, gózate. Porque debes esperar en su tiempo. Él va a quitar esa tristeza y la va a convertir en gozo. No te des por vencido en medio de ese largo trayecto que a veces crees que no vas a poder, que no vas a lograr tu objetivo. Yo entiendo que a veces como hijos de Dios, a veces con ansias anhelamos por momentos saborear ya el triunfo. ¿Acaso qué atleta cuando va en los 10 o en los 15 kilómetros ya no quiere llegar y tomarse un refrigerio y sentarse con un plato de comida? Pero a veces es importante el proceso, la etapa del proceso, porque el proceso te fortalece. Es en el entrenamiento donde aprendes a confiar por completo en Dios. Es en ese momento donde dejas todo. Arrogancia, donde dejas toda altivez, donde dejas todo orgullo, donde dejas toda vanagloria. Y es en ese momento donde empiezas a crecer. Es en ese momento donde lo principal es el proceso. ¿A cuántos de ustedes se han molestado alguna vez cuando van a ir a ver una película y alguien les dice, ay, pero esa persona muere? Y alguien empieza a contar la película. Qué momento tan bochornoso, tan molesto. A mí me desagrada que me cuenten una película, porque cuando ya la vas a ver no tiene sentido alguno verla. ¿De qué se trata? Siempre esperamos ver el suspenso, siempre esperamos ver la emoción de aquella película. Eso es lo que tiene sentido. Ir a verla sin saber de qué se trata. Eso es lo que esperamos. La gracia es imaginar cómo sería el final. A veces tú y yo estamos imaginando cómo sería el final de nuestras vidas, pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. No podemos preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo sería nuestra vida mañana? ¿Cómo serían nuestras vidas en 5 años? Lo que Dios quiere hoy es que estés feliz, punto. Entonces, si Dios quisiera eso de nosotros, ya estaríamos en el cielo. Dios, Jesús, no quiere solamente el resultado. Y si lo piensas bien, amado, nosotros tampoco deseamos solo el resultado. Sería algo malo para nosotros. Lo que necesitamos
ahora mismo es aprender el modo de obrar en fe. Lo que necesitamos ahora mismo es seguir viviendo quizás ese momento de tribulación, atravesar por ese periodo de aflicción para entender que ese momento, que ese tiempo es el que nos hace traer libertad, que el proceso es el que va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Entra en la promesa de Dios. Siempre hay un proceso por el cual atravesar. Siempre. Pero una tierra fértil es donde crece la fe. En el nombre poderoso de Jesús, levántate, porque hoy lo principal no es el final, lo principal es el proceso. Jesús hoy, en el nombre de Jesús, cambia la tristeza en gozo. Les bendigo en esta mañana y les envío un abrazo. Recuerda que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores, del Ministerio de Restauración y Transformación, Isaías 61. Amado, amada, tú que me escuchas y quizás no te estás congregando y estás por allí cerca a Soacha, estás en Bogotá, a los alrededores de Cundinamarca, bien, te esperamos, llámanos, tendremos una palabra para usted y le estaremos esperando con los brazos abiertos. El mejor de los días le bendecimos.